Una vez más queremos dar las gracias por permitirnos entrar a sus hogares, en sus trabajos, en cualquier lugar donde usted esté. Bienvenidos al foro del mensaje púlpito para nuestra iglesia en esta semana. Acompáñenos a leer en el libro de Hechos capítulo 2 y solamente vamos a leer el versos 42. Así dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El título del mensaje para esta semana, y meditando y orando, es la bendición que toda iglesia debe disfrutar. No olvide que Dios nos ha llamado como iglesia. Es lo más importante. A través de Cristo, vemos en la historia bíblica, Dios levantó a la iglesia primitiva y le dio el mayor mensaje en el Monte de los Olivos. De igual manera, nosotros como iglesia en esta época tenemos que perseverar en lo que Dios mayormente desea. Meditemos esto durante esta semana, porque nosotros como iglesia somos esos testigos en el campo. Viendo esto, quisiera compartir esto en la introducción muy importante. Dios nos ha dado la mayor bendición que está por encima de todas las cosas. Sí. ¿Qué puede superar esta bendición que viene de Dios? Nada. Simplemente medite. En el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Dice de esta manera: Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Dios llamó al pueblo de Israel por gracia y le dio la bendición. Fueron escogidos por Dios. De igual manera, nosotros como pueblo no olvidemos que la mayor bendición que Dios nos ha dado es la salvación. Dios nos sacó del Egipto espiritual, atrapados y esclavizados por el príncipe de este mundo, y Dios nos ha dado con ello la salvación. Por eso, disfrutar la salvación no es solamente un pensamiento, es el deseo de Dios, iglesia. Disfrutar de la salvación, ¿qué significa? Que Dios está con nosotros. Así, donde quiera que vayamos, naturalmente las puertas del evangelismo se van a abrir. Usted no tiene que preocuparse si la persona aceptará o no. Dios va a obrar en sus vidas. Usted disfrute lo que Dios te ha dado. Cuando usted ve la historia bíblica de José, José era un esclavo. Y José no podía hacer otra cosa que servir como esclavo. Él no podía ir pregonando y diciendo que conozcan a Dios. Simplemente lo que él hacía, donde él iba, Dios estaba con él. Y Potifar se dio cuenta. Y las evidencias no solamente terminaron ahí, sino con el carcelero. En Hechos capítulo 39, 21, se percató que Dios estaba con él y le dio que pudiera gobernar o administrar todo en la cárcel. Y al final, el mismo faraón dice: ¿dónde más encontraremos otro hombre lleno del Espíritu de Dios? Simplemente José disfrutó que Dios estaba con él y las puertas se abrieron. Hasta el punto que el faraón dice: hagan todo lo que José diga. Obreros, si disfrutamos un poquito la salvación, Dios está con nosotros. La bendición de que Él está con nosotros, las puertas se abren. David, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él y desde este día en adelante, dice la palabra en 1 Samuel, obró el Espíritu Santo en él. Así que cuando se levantó delante de Goliat, fue natural que se levantaran las obras. Y en esa época, Israel fue salvado de los filisteos. Este es el evento que Dios nos muestra, donde debemos disfrutar de que Dios está con nosotros, no importa la situación. Dios nos dio su promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer primero? Dios nos ha dado las 24 horas. En la mañana es cuando levantamos, en la tarde y en la noche. Y con esto meditemos en la palabra perseverar. La iglesia primitiva perseveró, continuó concentrándose en lo que era el deseo de Dios. Y nosotros como iglesia, ¿en qué tenemos que perseverar? Lo mismo que Dios le dio a la iglesia primitiva, a esos discípulos también nosotros tenemos que ser esos testigos. Primero, en la corriente de la palabra. No olviden Hechos capítulo 2, versículo 42. Esto fue la respuesta de la iglesia primitiva. Y la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y que sana nuestra vida. Tenemos que entrar en la corriente del culto, ofrecer sacrificios vivos delante de Dios, porque el culto es estar delante de Dios. El culto no es un evento,
No solamente es un horario, es Dios obrando en nuestra vida, en la vida de los salvos. Así que el culto es la vida del creyente. Entremos en la corriente de la palabra, porque los hijos de Dios, por naturaleza, los que fueron salvos, disfrutan de esa salvación no los domingos, todos los días, porque todos los días somos hijos de Dios. Y entrando en la corriente de la oración, siempre orando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Perseveremos, concentrémonos, no importa el lugar, no importa la situación, Dios está con nosotros en las 24 horas. Y así podemos ser testigos del poder de Dios en el horario de Él. No olvide que no existe 25 horas. Este 25 horas es el término dado al horario de Dios que nada ni nadie puede detener. ¿Somos testigos? Sí, Dios nos ha llamado. Por eso, como testigos, Dios no nos está pidiendo nuestra fuerza. No está pidiendo si somos mejores o peores. Aunque sea débil o me falte mucho, está bien. En Hechos capítulo 4, versículo 13, estaban asombrados los líderes religiosos porque ellos, no teniendo educación, no teniendo un respaldo de conocimiento, se notaba que estaban con Jesús. Está bien. Si no tenemos una preparación como todos los demás, Dios me va a utilizar a pesar de nuestra debilidad. No olvide que la palabra de Dios, nada ni nadie lo podrá parar. Será predicado el evangelio del reino en todas las naciones, lo prometió Jesús. Por eso el evangelismo no es el deseo solamente mío. ¿Quién tiene mayor deseo de salvar las almas? Yo o Dios. Dios desea salvar las almas. Por eso es el deseo de Dios. Y cumplamos su deseo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. No lo añadía el hombre, lo añadía Dios. Y leyendo en Hechos capítulo 4, versículo 33, lea conmigo, ¿qué dice la Biblia en Hechos capítulo 4, 33? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No era la gracia del hombre, era la gracia de Dios abundando en la vida de todos los hombres. Seamos testigos en los campos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Pedro dijo, solo Cristo es la respuesta para toda la humanidad, y sin temor, a pesar que estaba en ese lugar lleno de fariseos y judíos. Seamos testigos no de nuestro poder, sino del poder de Dios. No olvide que el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. No olvide que al final nosotros nunca estaremos solos y nunca más estaremos solos. Tenemos un respaldo eterno. Y todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a lo eterno. Esa es la seguridad de que la iglesia primitiva tenía. Por eso ni la muerte era problema, porque la muerte es pasajera. Ellos sabían que después de morir venía la respuesta eterna. Por eso disfrutemos hoy en la palabra eterna que Dios nos ha dado. Disfrutemos hoy el culto, que no solamente lo disfrutaremos hoy en la tierra, sino para siempre en el cielo. Disfrutemos de la salvación que nos fue dada hoy y todos los días, Emmanuel, y aún después de la muerte. Disfrutemos de la oración delante de Dios, porque Dios responde nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Y no olvidemos que nuestra alma, nuestro físico, todo lo que tengamos algún día terminará, pero nuestra alma estará para siempre con Él. Y el Espíritu Santo es la garantía, es las arras, es el sello de Dios que muestra que nosotros somos sus hijos por toda la eternidad. Discípulos, tengan esta seguridad en todos los campos. Quiero concluir este tiempo de foro a través del mensaje del día de hoy. No olvide que lo más importante de estar en la corriente del deseo de Dios es el comienzo. Tiene que ser el comienzo correcto. Y el comienzo es el pacto. El pacto que Cristo dijo en el monte del Calvario, consumado es. En el monte de los olivos, las obras del reino de Dios. Y en el aposento donde se reunieron fueron las obras del poder del Espíritu Santo. Tiene que ser nuestro comienzo en el pacto eterno. Y el proceso está bien el camino. El camino puede haber turbulencia, el camino puede haber dificultades. Pareciera que podemos ser débiles en el camino, pero que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Somos sus ovejas y estamos en sus manos, dice Juan capítulo 10. No estamos en las manos de los hombres, en la mano de Cristo y en la mano del Padre. ¿Quién nos podrá arrebatar de su mano? Estamos bien en ese camino, en ese itinerario. Y al final, el futuro está en sus manos. Él tiene la obra en sus manos porque Él es el Dios soberano. Él todo lo sabe. Ninguna hoja de los árboles se mueve si no es con su poder.
Él es el Dios eterno y soberano y por eso Él va a cumplir su palabra en nosotros. Disfrutemos de esta bendición, que podamos tener el comienzo correcto, el proceso y el final dentro del plan y la soberanía de Dios. Dios, te damos gracias. Permítenos que a través de tu palabra hoy podamos seguir la corriente de este mensaje y no olvidar que como iglesia tenemos todas las bendiciones, Señor. Guía a la iglesia que pueda meditar durante toda la semana a través de esta corriente, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.